Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué hay gente que no acepta ayuda? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, por muchos años me he dedicado a ayudar a personas a través del mundo latino, hispano, donde hablan español, bastante también con los americanos, porque tenemos operaciones en Estados Unidos y mucho de mi personal habla inglés y le da servicio. Y mucha gente me pregunta, oye, pero mi esposo no acepta ayuda, mi esposa no acepta ayuda, mi papá está muy enfermo pero no acepta ayuda, fulana está bien obesa, tiene alta presión, tiene alto triglicéridos, tiene alto colesterol, padece de apnea del sueño, duerme con una máscara porque no puede dormir bien, está deprimida y no acepta ayuda. Pues quiero hablarles un poco sobre el tema de la ayuda y de la razón de por qué una persona no acepta ayuda. Pero además quiero darle un poco de ayuda a ustedes, de solución. Porque muchas de las personas que ven Metabolismo TV, pues quieren educarse, quieren aprender, pero también quieren ayudar a los otros seres queridos que tienen alrededor, a sus amistades, conocidos y familiares, ¿no? Fíjense, todos nosotros queremos sobrevivir. Todo el mundo quiere lo mejor para sus seres queridos, quiere progresar en el futuro, quiere evitar el daño a sus hijos, a sus nietos y demás. Eso es una cosa común entre todos, ¿no? Uno se preguntaría, ¿por qué una persona no acepta ayuda? Voy un momentito a la pizarra para hablarles un poco de eso, ¿no? Tantos años trabajando, ayudando a personas, ¿verdad? Pues he desarrollado un equipo de trabajo que son lo que nosotros llamamos consultores certificados de metabolismo. Acá en Puerto Rico tengo 54 de ellos, ¿no? Pero tengo consultores certificados de metabolismo en México, porque tenemos operaciones ahí, los tengo en Colombia, los tengo en Costa Rica, los tengo en Panamá y los tengo en Estados Unidos. Y hay otros países que están abriendo porque nosotros traemos personas, los adiestramos como consultores certificados de metabolismo, solamente personas que vayan a trabajar con nosotros, porque no queremos mezclar esto del metabolismo con nutrición, ni con medicina, ni con nada de eso. O sea, esto es una especialidad, ¿no? Pero da mucha satisfacción poder ayudar a la gente, sobre todo cuando nos llega una persona que está llena de medicamentos, diabetes descontrolada, usando insulina, deprimido, que no duerme bien, y de momento nosotros vemos que en cuestión de par de semanas esa persona está bien, se siente bien, empieza a bajar de peso, se pone ropita nueva, las señoras se ponen bonitas, los maridos se ponen celosos y todas esas cosas bonitas pasan, ¿no? Ahora, la pregunta que muchos de mis mismos consultores me hacen, y ustedes nos habrán hecho la pregunta ustedes mismos, ¿por qué una persona que a todas luces necesita ayuda no acepta ayuda? ¿Okay? Pues le voy a decir lo que es. ¿Okay? Y es mi conclusión después de casi 17, 18 años trabajando, ayudando a miles y miles de personas, ¿no? Una persona, pues, quiere sobrevivir. ¿Qué queremos todos? Queremos sobrevivir. Sobrevivir significa lograr el placer, ¿verdad? Lograr el bienestar, tener salud. ¿Okay? Eso es sobrevivir. ¿Okay? En cualquier lenguaje, no importa de qué raza sea, todos quieren sobrevivir. Todos somos distintos, pero todos queremos sobrevivir. Ahora, porque una persona que quiere sobrevivir, que quiere tener placer, que quiere tener bienestar, que quiere tener salud, que quiere tener energía, ¿okay? ¿Qué es lo que hace el metabolismo? Porque lo que hace el metabolismo, lo que nosotros enseñamos en Metabolismo TV, es cómo usted recuperar su metabolismo. Lo que se hace con el libro El Poder del Metabolismo es explicarle cómo funciona su cuerpo para que las células, que son las que producen energía, produzcan energía. Lo que se hace en el libro de Diabetes sin Problemas, donde está próximo a salir ahora una versión pequeña, una versión que va a ser de este tamaño, que se llama la versión abreviada, que se le sea más fácil, ¿verdad? Es restaurar el metabolismo, para que restaurando el metabolismo mejore la energía, para que al mejorar la energía se controle la diabetes. O sea, porque esto se llama el control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo. Ahora, todo lo que estamos buscando es darle a la persona sobrevivencia, ¿okay?
¿Cómo se la damos? Pues con conocimiento, porque si usted tiene conocimiento, pues usted puede tener responsabilidad. Y si tiene responsabilidad sobre ese tema, también puede tener control. Pero si no tiene conocimiento, perdonando la expresión vulgar, va a meter las patas y va a cometer errores y va a dar palos a ciegas y va a terminar presa de la farmacéutica, donde lo único que van a hacer es meterle medicamentos y ningún medicamento está diseñado para curar. Porque acuérdese que el negocio no es curar. Si usted cura a la gente, se acaban los síntomas. Si se acaban los síntomas, no hacen falta medicamentos. Y si no hacen falta medicamentos, pues se cae el imperio. Entonces, el negocio no es curar. El negocio es que la persona siga viva y que tenga muchos síntomas para poderlo medicar. Por lo menos desde el punto de vista de la farmacéutica, ese es el negocio, ¿no? Los médicos no tienen culpa porque ellos están tratando de hacer lo mejor que pueden dentro de lo que se les ha enseñado, pero como todo está diseñado para medicar y nada para curar, pues nunca se está hablando de las causas, sino de los síntomas. Entonces, todos nosotros queremos sobrevivir. ¿Por qué algunos que tienen exceso de obesidad o diabetes descontrolada, por qué no aceptan ayuda? Pues les voy a decir por qué. No aceptan ayuda porque han experimentado lo que llamamos propósitos fallidos. ¿Qué es un propósito fallido? Pues usted quiere lograr algo. Vamos a decir que usted tiene sobrepeso y está más joven y dice, bueno, pues yo quiero bajar de peso porque la ropa me queda mal, me siento mal, estoy cansado, cansada, y va donde un nutricionista. El nutricionista o nutriólogo, pues de muy buena fe, trata de ayudarle, le prepara una dieta, cuenta calorías, evita la grasa, qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Como no está manejando realmente el problema metabólico, tiene una información valiosa, que es una información de nutrición, pero no está manejando el problema metabólico. Fíjese que la nutrición es el combustible del cuerpo. La nutrición no es el metabolismo. El metabolismo es como si fuera un motor que convierte el combustible que usted le da de alimento, lo convierte en energía. Pero la nutrición es el combustible, no es el motor. Las personas que tenemos un metabolismo lento, pues tenemos un metabolismo lento y parece que engordamos hasta de mirar la comida. Pero hay gente flaca, delgada, así como Jorge, me sigue, esos flacos condenados, como yo digo, que comen como locos y no engordan. Pero la mayoría de nosotros tenemos metabolismo lento. Entonces una persona tiene un problema de obesidad, más joven, va a un nutricionista, que supone que es un experto en ese tema, le da una dieta y la persona baja de peso y al poco tiempo rebota otra vez. Años después ya fracasó, ya tomó el primer propósito fallido. ¿Su propósito cuál era? Adelgazar. ¿Qué logró? Nada, porque lo logró por un tiempo y volvió a engordar. Años después va a otro que es experto que le dice, hazte vegetariano. Se hace vegetariano, baja de peso y al poco tiempo rebota otra vez. En fin, la persona empieza a propósito fallido, propósito fallido, propósito fallido. ¿Por qué una persona no acepta ayuda? Porque muchas veces o demasiadas veces su propósito de recibir ayuda fracasó. Muchas veces fue engañado con pastillas milagrosas, con batidos, con gotitas HCG, con alguna cosa. Entonces es como el que se ha casado muchas veces, que ya no cree en la ayuda. Mire, el que se ha casado muchas veces dice, yo no creo en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya el matrimonio le ha producido muchas cicatrices, ya tiene muchos golpes, ya tiene muchos propósitos fallidos, no quiere ni que le hablen del tema. Así que básicamente las personas no aceptan ayuda porque tienen demasiados propósitos fallidos. ¿Cuál es la mejor forma de ayudar a una persona que no acepta ayuda? La mejor forma es darle un libro. Dele un libro porque ahí Frank por lo menos le puede decir y la persona dice, oye, fíjate, quizás hay lógica en esto, hay esperanza. La otra es darle buen ejemplo. Así que no hay nada más que dos formas de ayudar a una persona que no quiere ayuda. Le da un libro para que se eduque, de forma de que no le invada, no le diga que está gordo y nada de ese tipo de cosas porque no funciona. Y la otra es que usted mismo se ponga en orden y eso le da buen ejemplo. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.